Saludos cordiales con todos. El día de hoy analizaremos la sentencia número 2421 y S24 del Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, para lo cual se llevará a cabo dicho análisis con los 3 puntos siguientes. Punto número 1 serán los elementos fácticos y antecedentes. Punto número 2, problema jurídico, en el cual se encuentra argumento secundario y argumento central. Y por último, la decisión de los jueces. Los elementos fácticos para poder comprender los antecedentes son los siguientes. El 2 de junio del 2024, el señor Rubén Cesario Moscoso Zúñiga presentó una acción de protección contra el Consejo de la Judicatura. Alegó en el sumario administrativo que resultó en su destitución como fiscal del Cantón Sucúa. Se vulneraron principios constitucionales como la independencia judicial y la legalidad, además de sus derechos al trabajo, a la seguridad jurídica y al debido proceso. Específicamente, argumentó que no fue juzgado por autoridades competentes e imparciales y que su derecho a la defensa se vio afectado por la falta de notificación del informe motivado. El caso fue asignado a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en el Cantón Morón. En fallo del 20 de julio del 2022, un juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el Cantón Morona desestimó una demanda de acción de protección. Rubén, inconforme con esta decisión, apeló. El 2 de septiembre del 2022, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Morona, Santiago, aceptó la apelación y revocó la sentencia inicial. Determinaron que se había vulnerado los principios constitucionales de independencia judicial y los derechos a la tutela judicial efectiva, debido proceso, seguridad jurídica y trabajo. Como reparación, anularon un acto administrativo del 10 de junio del 2014, ordenaron volver a la situación anterior a este acto, consideraron la sentencia como una forma de reparación y llamaron la atención al juez de primera instancia. El Consejo de la Judicatura presentó recursos de aclaración y ampliación que fueron negados por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Morona, Santiago. Posteriormente, el señor Santiago Peñarreira Navas, como director nacional de asesoría jurídica y delegado del director general del Consejo de la Judicatura, presentó una acción extraordinaria de protección contra la sentencia del 2 de septiembre del 2022 y el auto del 21 de septiembre del 2022, siendo asignada la causa con número 1948-20EP. El 30 de octubre del 2022, el señor Rubén presentó una demanda de cuantificación de reparación económica ante el Tribunal número 3 del Contencioso Administrativo en Cuenca, asignándose la causa con el número 01803-2020-00329. Sin embargo, el 13 de noviembre del 2020, los jueces del tribunal concedieron inadmitir la demanda, argumentando que la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Morona, Santiago, no disponía reconocimiento económico alguno para el accionante y no había remitido expediente alguno al tribunal para tal determinación. Insatisfecho, el señor Rubén interpuso un recurso de revocatoria, el cual fue negado. Un escrito dentro del proceso de acción de protección, el señor Rubén solicitó al juez de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia del Cantón Morona que, conforme a una sentencia de la Corte Constitucional, remite el expediente al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en Cuenca para calcular y ejecutar la reparación económica. Sin embargo, el 14 de diciembre del 2020, el juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Morona ordenó agregar el escrito presentado por el señor Rubén, instruyó al actuario a remitir el expediente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Cuenca para que continuaran con el trámite correspondiente. Sin embargo, la Sala Única del Tribunal Distrital número 3 de lo Contencioso Administrativo en el proceso dispuso que la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Morona, que ordenaba la reparación integral y la reinstalación del accionante a su cargo, no incluía una reparación económica específica. Según el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la determinación del monto económico debe tramitarse en juicio contencioso administrativo si es contra el Estado. Por lo tanto, el Tribunal de Cuenca resolvió que el caso ante el juez de la Unidad Judicial de Familia y Adolescencia del Cantón de Morona no es procedente. Sin embargo, el señor Rubén
presentó una acción por incumplimiento de una sentencia emitida el 2 de septiembre del 2020 por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Morona. Sin embargo, el 1 de marzo del 2021, el juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Morona informó que no tenía el expediente de la causa debido a una acción extraordinaria de protección y ordenó que se enviaran los documentos procesales pertinentes. El 12 de marzo del 2021, la causa fue asignada automáticamente con el número 2421 IS y quedó a cargo del juez constitucional Carmen Corral Ponce. El 17 de febrero del 2023, la jueza asumió la causa y solicitó un informe detallado al juez de ejecución, a los jueces de la Sala Única del Tribunal Distrital número 3 de lo Contencioso Administrativo en Cuenca, a la entidad demandada y a la parte demandante del proceso original. Continuamos con los elementos del problema jurídico, los cuales se dividirán en dos grupos, argumentos secundarios y argumentos centrales. Los argumentos secundarios son los siguientes. En su escrito, el demandado presentó el 22 de febrero de 2021 que su situación respecto al incumplimiento parcial de su sentencia de segunda instancia relacionada con una garantía jurisdiccional para contextualizar, señala que el 2 de junio del 2022 interpuso una acción de protección contra el Consejo de la Judicatura, donde planteó diversas peticiones. Entre estas destacan la aceptación de la demanda, la declaración de que en una resolución del Consejo de la Judicatura se vulneraron sus derechos constitucionales, su reintegro al cargo de fiscal, el pago de remuneraciones que no recibió durante el periodo de su destitución y la anulación de la resolución disciplinaria que lo afectó. A pesar de haber sido reintegrado en su puesto el 1 de noviembre del 2020, sostiene que se lo compensó adecuadamente por la remuneración no percibida durante el tiempo en el que fue destituido. Además, destaca que el Tribunal Distrital número 3 del Contencioso Administrativo de Cuenca, al parecer, incumplió una sentencia constitucional que había ordenado expresamente el pago de dichas remuneraciones. El señor Moscoso Zúñiga fundamenta su reclamo en precedentes judiciales y vinculantes, argumentando que estos establecen claramente la obligación de cumplir con las sentencias y garantizar los derechos de los ciudadanos, incluido el derecho a recibir una compensación justa en caso como el suyo. Por lo tanto, solicita en su demanda que se admita su reclamación de incumplimiento y que se ordene al Consejo de la Judicatura cumplir con la sentencia dictada, específicamente en lo que respecta al pago de las remuneraciones que dejó de percibir. En su escrito posterior, reitera su solicitud de cumplimiento de la sentencia y hace hincapié en la importancia que se respete los fallos judiciales para garantizar la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos. El juez de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia del Cantón Morona dictaminó que no era necesario otorgar una reparación económica al demandante. Sin embargo, en aras de cumplir con una sentencia previa de la Corte Constitucional, decidió remitir el caso al Tribunal Contencioso Administrativo en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay. Esta instancia judicial se encargaría de calcular los posibles montos que el reclamante podrá recibir. Sin embargo, posteriormente, en marzo del 2023, el juez emitió un escrito en el cual informaba que se había procedido a reincorporar al demandante a su puesto como fiscal en la ciudad de Sucúa, cumpliendo así con la sentencia mencionada anteriormente. Aunque se reincorporó al puesto, el juez aclaró que no podía proporcionar detalles sobre los pagos no recibidos por el demandante, ya que tanto él como el Tribunal Contencioso Administrativo habían rechazado esta solicitud, indicando que no había realizado ningún pago en conceptos de reparación económica hasta ese momento. El Consejo de la Judicatura ha sido notificado sobre el auto que abocó desde el 17 de febrero del 2023. Sin embargo, hasta la fecha actual no ha enviado un informe motivado sobre el presunto incumplimiento de la sentencia con mayoría emitida por los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Morona, Santiago, en el caso de acción de protección. El Tribunal número 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en el Cantón Cuenca emitió un informe presentado por los jueces Diana Villamilla y Gonzalo Urguiles León. En dicho informe se destacó que la sentencia en cuestión no incluía ninguna reparación económica. Por lo tanto, se ordenó devolver la documentación a la jueza constitucional para que ejecutara la sentencia, como lo establecen las leyes correspondientes. Señaló
que dado a que no dispuso ninguna reparación económica, el tribunal no estaba facultado para proceder con la ejecución de la sentencia en la forma habitual. Además, indicó que el demandante buscaba que el tribunal modificara la sentencia a su favor, lo cual no estaba dentro de las atribuciones del tribunal, ya que solo podría ordenar la liquidación y el pago de valores cuando fuesen establecidos en una sentencia constitucional. En este caso, la sentencia definitiva emitida por la sala multicompetente no ordenaba el pago de ningún valor y el demandante no había solicitado ninguna aclaración o ampliación al respecto. Y para finalizar, detallando que el argumento central es el cumplimiento de la sentencia de mayoría emitida por los jueces de la sala multicompetente de la Corte Provincial de Morona, Santiago, en el caso de acción de protección, resolvió lo siguiente: aceptar la apelación presentada por el demandante Rubén Cesario Moscoso Zúñiga, revocando la sentencia de primera instancia y declarando válida su acción de protección. Se determinó que el Pleno del Consejo de la Judicatura vulneró los principios constitucionales de independencia interna de la función judicial y los derechos constitucionales del demandante a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la seguridad jurídica y al derecho al trabajo. 2. Ordenar, como medidas de reparación integral, anular el acto administrativo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, retrotraer los efectos jurídicos de la destitución, considerar la sentencia misma como una forma de reparación, llamar la atención al juez Edgar Jaramillo Castillo, remitir copia certificada de la decisión a la Corte Constitucional y resolver el expediente de la unidad judicial de origen, notificar y cumplir la orden. Muchas gracias.